Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos. Capítulo 20 de Exilio, Diario de una invasión zombie. Y vamos a continuar con esta aventura en la cual nuestro personaje se ha encontrado exiliado, ¿no? Como dice el título, exiliado de su hogar. Pero bueno, ahora está acompañado por Cyan, este gran hombre que la verdad es una ayuda más grande, diría yo, que todas las demás cosas que ha recibido del cielo, ¿no? De ese avión que bajó. Porque, bueno, es un personaje bastante particular y muy habilidoso. Vamos a ver hasta dónde llegan. 21 horas. A las 13:50 horas ha llegado un mensaje que me mandaba desplazarme hasta el siguiente punto de avituallamiento marcado en el mapa, al suroeste de mi posición actual, y me indicaba que el lanzamiento tendría lugar mañana a las 15 horas. En el mensaje no se hablaba de Cyan ni de nada más. He desplegado el mapa y he marcado con un círculo la S que marca el lugar. De acuerdo con el mapa que tenía entre manos, esa zona estaba cerca de un pequeño aeródromo. Se encontraba al este de Carthage, cerca de la autopista 79. Hemos hecho preparativos para marcharnos a primera hora de la mañana para tener más posibilidades de encontrar el punto de recogida. No estoy seguro de cómo voy a localizarla, ni de cómo voy a llegar al punto indicado con un mapa que ofrece tan pocos detalles sobre el área, las coordenadas, donde va a tener lugar el lanzamiento. Hace unas pocas horas, Cyan y yo habíamos llegado a la conclusión de que teníamos que encender una fogata para guarecernos del frío de los últimos días de octubre. Al empezar el ocaso, he buscado leña al otro lado de la cerca. Hemos amontonado la leña y Cyan ha arrancado una página de un libro que llevaba en la mochila. Me he fijado en el título, Hitos en el camino. La cubierta era sencilla y daba la impresión de que no era la primera página que arrancaba del libro para encender una hoguera. Parecía que le faltaran la mitad de las páginas originales. Hemos cocinado buena parte de los alimentos pesados que aún llevábamos y nos hemos llenado el estómago por adelantado para el largo día que nos espera mañana. ¿Ya vuelves a escribir en tu libro? Por lo menos no le arranco las hojas. Buenas noches, Kilroy. Igualmente, Cyan, pero mejor que duermas con un ojo abierto, muchacho. Con los dos, amigo mío. Buggy, 22 de octubre, 9 horas. Estamos en la carretera desde las 7 horas y esquivamos sin cesar los restos de la tragedia. Hemos tenido que bajar de la camioneta todavía media docena de veces para apartar coches que nos cerraban el paso. En la mitad de esas ocasiones hemos tenido que matar a muertos vivientes. Lo que más me ha impactado ha sido un cadáver que todavía estaba amarrado a la camilla en el compartimento de una ambulancia, sin que yo me diera cuenta. Aunque no podía hacernos ningún daño, me ha dado un buen susto cuando he tratado de enganchar la cadena a la parte de atrás de la ambulancia, y la maldita cosa ha levantado el torso en plan Drácula y ha tratado de agarrarme con la boca abierta. Yo no tenía ni idea de que estuviese allí dentro. Era horripilante, por supuesto, y tenía todo el cuerpo podrido, y será una de entre las cientos de imágenes horribles que se me quedarán grabadas en la mente hasta el día en que me muera. He empuñado la pistola, le he abierto un agujero en la cabeza y he cerrado las puertas de la ambulancia antes de que su espalda golpeara de nuevo la camilla. Al oír el disparo con silenciador, Cyan ha venido corriendo y me ha preguntado qué había sucedido. Le he dicho que no se preocupara y que tenía que alegrarse de no haber sido él el encargado de enganchar la cadena en esa montaña de coches. Hemos hecho una pausa en campo abierto, en lo alto de una colina. Cyan vigilaba mientras yo calculaba dónde nos debíamos de encontrar y la distancia a la que estábamos del aeródromo. La autopista 79 es la ruta más corta, pero probablemente llegaremos antes por una carretera rural, por el mero volumen de coches que quedaron abandonados en las vías principales.
al mismo tiempo que sintonizaba los diversos canales AM y FM para ver si captábamos algo desde el terreno elevado. He limpiado lo mejor que he podido el AK-47 utilizable. He desmontado el arma y le he quitado la herrumbre con aceite y papel de lija que me había llevado del área de mantenimiento del concesionario. Tengo que decir que a veces parece que sujete alambre de espino. He sacado el cuchillo y he alisado las astillas que quedaron en el agujero de bala de la culata y lo he raspado lo mejor que he podido. Como el agujero estaba en un lugar donde no molestaba mucho y el arma no tenía bandolera, he agarrado un tramo de cuerda de paracaídas y he improvisado una, y he atado uno de sus cabos precisamente en el agujero de la culata. El arma estaba lista para entrar en acción, con aproximadamente 45 cartuchos divididos entre 2 cargadores. He vuelto a untar con aceite toda su superficie y la he dejado en la parte de atrás de la camioneta, con un cartucho en la recámara y el segundo puesto. He escrutado el área con los prismáticos y no he descubierto ninguna amenaza inmediata en ninguna dirección. El sol de la mañana brillaba en el cielo, pero no podía con el frío otoñal. Por el motivo que fuese, sentía mucho más frío que en los meses de octubre del pasado. Una vez hayamos recogido el siguiente paquete de suministros al este de Carthage, las áreas con elevada densidad de población que encontramos después son Nacogdoches, Lufkin y finalmente Houston. Aunque viajáramos en el helicóptero, Baam no se atrevería a sobrevolar Houston. Es la ciudad más cercana que no sufrió tratamiento nuclear y en la que podría haber supervivientes humanos, aparte de posibles millones de muertos vivientes. No cabe ninguna duda que ya estaría muerto, o no muerto, si nos hubiéramos estrellado en la ciudad de Houston. 19 horas. Estoy en la azotea del edificio de administración del aeródromo, al lado del extremo sur de la pista de despegue y aterrizaje, con Cyan. Mis pensamientos se remontan a cuando estuve con John en la torre, hace ya varios meses, pero en este aeródromo no hay torre. La entrega se ha realizado de acuerdo con el plan, hoy a las 15 horas, con una complicación. El avión ha perdido el control y se ha estrellado en el extremo norte de la pista, a aproximadamente 1 kilómetro de aquí. Después de que la carga saliera por la compuerta, ha dado la impresión de que el avión no lograba estabilizar su centro de gravedad y se ha abalanzado de morro hacia la pista. He visto que el morro se enderezaba en el último momento, pero ha sido demasiado tarde para salir del atolladero. El avión ha chocado contra el suelo y ha derrapado sobre la pista hasta que una de las alas se ha partido y el combustible ha empezado a derramarse. Entonces se ha bamboleado, la otra ala ha golpeado el hormigón y el aparato ha empezado a girar sobre sí mismo. En el momento en que se ha quedado inmóvil, había perdido las puntas de ambas alas y los 2 motores habían salido disparados a unos 300 metros en dirección hacia nosotros. Cyan y yo hemos ignorado la carga que había tocado tierra cerca de donde estábamos y hemos corrido hacia los restos del avión. Me ha llamado la atención que el aeroplano no haya quedado envuelto en llamas, y en ese momento he pensado que el piloto debía de ser un cabrón con suerte. Eso es lo que pensaba hasta que me he encontrado enfrente del avión. No tenía ventanas. Parecía un puercoespín, porque estaba erizado de antenas, pero no tenía ninguna ventana. La compuerta por donde había soltado la carga aún estaba abierta. Le he pedido a Cyan que me levantara en volandas para poder mirar dentro. Después de meterme en la zona de carga y aventar los humos que se desprendían del combustible, su olor no se marchará de mi ropa hasta que haya pasado 3 días, he tratado de llegar a la cabina del piloto. Por el camino me he dado cuenta de que el baño estándar del C-130 con cortina no estaba donde tenía que estar, y eso era otro indicio de lo que sucedía con el avión. Había llegado al centro del fuselaje. Era difícil caminar por la densa humareda y porque el avión estaba ladeado, y era como moverse por una atracción de feria. No había una puerta que llevara a la cabina, tan solo una cortina verde oliva. Al apartar la cortina, me he sentido como si estuviese a punto de conocer al mago de Oz,
pero en realidad tan solo me he encontrado con lo que había sospechado al contemplar el exterior del avión. No había piloto. El avión no consumía oxígeno. Era un C-130 modificado para funcionar sin piloto, no muy distinto del Reaper que en ese mismo momento orbitaba sobre mi cabeza. Los mandos aún estaban ahí, pero no tenía asientos ni ventanas con vistas al exterior. Había un rack de ordenadores con una conexión de fibra óptica que enlazaba con la avioneta. No he encontrado ninguna marca de fábrica en el equipamiento del avión. No había indicador de la presión de cabina entre los instrumentos, ni tampoco he visto tanques auxiliares de oxígeno. Parecía que hubiesen retirado todos los elementos innecesarios para que pudiese operar durante el máximo tiempo posible sin tripulación. Si consideramos que el avión debía de quemar unos 1800 kilómetros por hora a máximo rendimiento, llegamos a la conclusión de que si llevaba el depósito lleno, habría podido venir desde cualquier parte de Estados Unidos. En el exterior no había identificación de unidad ni número de cola tipo Buno Board. Estaba pintado con un diseño de camuflaje urbano de color azul marino y parecía que el mantenimiento fuese bueno. He vuelto con Sion para que me diese su opinión sobre el aparato y sobre la situación en la que nos encontrábamos. Ambos nos hemos acercado una vez más a inspeccionar la cabina. Sion me ha confirmado que él tampoco había leído nunca nada sobre ordenadores conectados a la aviónica por medio de fibra óptica, ni había oído hablar de ello. La humareda empezaba a afectarme y me hacía olvidar una vez más las causas y los efectos. En el interior del avión estaba muy oscuro, tan solo había unas luces rojas que probablemente se empleaban para que el equipo de mantenimiento pudiese entrar a preparar su informe después de cada aterrizaje. He tomado unas redes que habían quedado en la zona de carga y las he transformado en escalerilla para poder bajar de la compuerta medio cerrada sin torcerme un tobillo ni hacerme ninguna lesión aún peor. Mientras bajaba por la escalerilla, el aire fresco de la tarde me ha soplado la cara y mi cerebro ha empezado a recobrarse de los humos del avión. He contemplado con relativo aturdimiento cómo Sion bajaba también. Al pensar en el choque, he comprendido que el estrépito había sido notable, así que no cabía ninguna duda de que tendríamos compañía cuando cayera la noche. Nos hemos montado en la camioneta y nos hemos lanzado a 160 por hora por la pista de rodaje, sin encontrar obstáculos en 1200 metros. Mientras regresábamos al lugar donde se había posado el paracaídas, hemos vuelto a hablar del avión no tripulado y de las implicaciones del siniestro. Hemos llegado al sitio donde se había posado la carga y hemos visto enseguida dos palés, uno pequeño y otro grande. Encima del grande había un vehículo envuelto en plástico. La única marca que se leía en el paquete eran las letras DARPA, siglas inglesas de Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, grabadas sobre las piezas de metal. Sion y yo hemos sacado las navajas, hemos empezado a cortar el envoltorio de plástico y hemos hecho acopio de cuerdas de paracaídas, redes y otros materiales empleados en el lanzamiento de la carga. El vehículo era un buggy para circular sobre la arena del desierto, con una pesada jaula antivuelcos y una gruesa pantalla de metal soldada sobre los asientos de pasajero-conductor. Atrás, sobre el motor, había un sitio para viajar de pie, un poste soldado a la jaula, provisto de correas para impedir que el viajero se cayese. También había lo que parecían ser 2 soportes de ametralladora. El vehículo podía transportar hasta 3 personas, con poco o ningún equipo. Llevaba un depósito tipo barril de cerveza sobre el motor y pesadas ruedas de todoterreno. He subido al vehículo y he arrancado sin problema alguno. Luego lo he llevado detrás del edificio de administración del aeródromo, cerca de la escalera de mano por la que subíamos a la azotea, y he regresado para examinar el paquete más pequeño. Cuando he llegado, Sion cortaba ya las envolturas de plástico, casi sin aliento. No me ha parecido que nos quedara mucho tiempo hasta que los muertos vivientes empezasen a llegar.
El siniestro había armado un estrépito mucho más fuerte que el disparo de una escopeta, incluso para quien lo oyera a un par de kilómetros de distancia, y los motores que habían saltado lejos del avión todavía crepitaban y crujían a lo lejos. En el palé más pequeño había 2 grandes cajas Pelican negras que tan solo se podían llevar entre 2 hombres, así como otra caja grande y pesada en la que estaba escrito «Cartuchos Auto G». Había también una caja más pequeña. En las grandes estaba escrito con estarcido «Auto Gatling A» y «Auto Gatling B», respectivamente. Hemos cargado las cajas en la plataforma de la camioneta y luego hemos vuelto a donde estaba el buggy para trazar planes para la noche. Con la ayuda de Cyan he subido hasta el techo la caja marcada como Auto Gatling A y hemos dejado la B en la parte trasera de la camioneta. En vez de aparcar la camioneta cerca del buggy, la hemos dejado a 100 de metros detrás del edificio, por si los muertos vivientes asaltaban la zona donde se encontraba la escalera de mano. Así, si teníamos que escapar del techo, podríamos tomar 2 direcciones distintas. La caja más pequeña contenía, de acuerdo con las instrucciones que se encontraban dentro, un contador Geiger de largas distancias que permitía efectuar mediciones desde lejos. El buggy está aparcado al pie de la escalera de mano, visible desde la carretera, pero la camioneta, donde se encuentra casi todo nuestro equipo, ha quedado más disimulada. Después de subir lo más esencial al techo, comida, agua, recursos para guarecernos, armas, hemos abierto la caja Pelican para ver si merecía la pena cargar con su peso y tomarnos molestias con ella. En su interior hemos encontrado un arma que no había visto en mi vida. Parecía que Remoto 6 estuviese dispuesto a hacer grandes esfuerzos para proporcionarme todo lo que necesitase para seguir con vida. El arma era una ametralladora Gatling en miniatura, con sonido amortiguado, que disparaba ristras de cartuchos de pequeño calibre. Las instrucciones que nos habían enviado con el arma eran parecidas a las del láser del Reaper. Explicaban su manejo, pero nada más. La unidad llevaba un radar de baja probabilidad de intercepción que se complementaba con un sensor de imágenes térmicas que servía para disuadir y detener a los muertos vivientes. Era una máquina pensada para durar mucho tiempo y el diagrama indicaba varias opciones de empleo. Las instrucciones insistían en que la ametralladora no llevaba silenciador, sino tan solo sonido amortiguado. No sé muy bien cuál es la diferencia. La primera opción consistía simplemente en abrir la caja y orientaría de la manera indicada por las flechas. Y entonces pulsar el interruptor, al estilo de una mina antipersona direccional Claymore. Todo lo que se moviera por debajo de los 32 centígrados se consideraría hostil y se neutralizaría de inmediato al ritmo de 4.000 cartuchos por minuto, en ráfagas de 100 por milisegundo. El radar del sistema empleaba un transmisor con consumo energético muy bajo, menos de medio vatio, y se consideraba efectivo para localizar a la víctima a una distancia máxima de 200 metros. El segundo método de empleo comportaba la instalación del aparato en el buggy. Las instrucciones decían que había que retirar las tuercas y sacar la unidad de la caja. Radar, ordenador de dirección de disparo, batería y arma estaban ensamblados a una única barra de acero que se podía montar en el buggy. El tercer modo de empleo implicaba la utilización de las triples monturas de ensamblaje magnético y por ventosa que se encontraba en las cajas. La figura número 1 del manual mostraba un esquema de las unidades montadas en tándem en lo alto del remolque de una camioneta, apuntando en direcciones opuestas, y en la figura número 2 aparecían las unidades instaladas enfrente de un edificio, sobre las monturas que en esta ocasión se empleaban como trípodes. Las especificaciones indicaban que después de cada recarga, el arma tenía 1 hora de capacidad para empleo continuado como arma de tiro, y 12 horas en el caso de que tan solo se emplearan el radar y el escáner térmico. A continuación, el manual enumeraba imprecisas limitaciones del sistema. Se decía que el sistema tenía dificultades para disparar contra agua en movimiento, ramas de árboles agitadas por el viento y aves en pleno vuelo.
Esto último se debía a la incapacidad del sensor térmico para captar las estructuras del calor corporal de las aves, debido a su tamaño y a las limitaciones en el ángulo del radar. Después de ese apartado había una advertencia que desaconsejaba el empleo del sistema con una temperatura ambiente superior a 34 centígrados. El documento no explicaba el motivo. Como el sol estaba a punto de ponerse, Cyan ha bajado por la escalera de mano, yo le cubría, a buscar municiones para el arma, para que esta misma noche podamos ver qué tal funciona la primera opción. Si este aparato utiliza un radar aparejado con un sensor térmico para localizar a sus blancos, podremos emplearlo perfectamente de noche. Una última y siniestra advertencia destacaba sobre el papel. Cuidado, el sistema Gatling automatizado es un prototipo y no debe emplearse como primera opción para la defensa personal. Después de leer el manual y de volverlo a meter dentro de su caja, las instrucciones de carga estaban impresas y adheridas a la tapa, Cyan ha regresado con municiones que había sacado de la caja más grande y hemos cargado el arma. Hemos apuntado en la dirección por donde era más probable que se acercaran los muertos vivientes, la carretera. He activado el aparato con el interruptor y he escuchado el zumbido con el que el arma calibraba el entorno. El radar de baja probabilidad de intercepción ha emitido un sonido semejante al clic de una cámara, probablemente porque estaba trazando un mapa de distancias y elevaciones en 3D, y entonces el sistema se ha quedado inactivo. El único indicador de actividad era una pálida luz LED de color verde que refulgía en la parte posterior del arma. El sol se acercaba al horizonte y había llegado la hora de encender un pequeño fuego en una lata de café y calentar agua para los alimentos deshidratados. Cyan ha arrancado otra página de hitos en el camino y le ha prendido fuego dentro de la lata de café. Me he puesto las gafas de visión nocturna y me he ido al otro extremo del techo para asomarme a la carretera. He visto movimiento en la lejanía. El movimiento se notaba en los límites del área que mis gafas llegaban a abarcar, pero existía. Los infrarrojos me han revelado también la presencia de un pequeño fuego, probablemente en el mismo sitio a donde había ido a parar uno de los motores del avión después del siniestro. No era visible sin las gafas de visión nocturna y probablemente afectaba tan solo al interior del motor. Le he susurrado a Cyan que orientase el arma unos pocos grados hacia la izquierda para cubrir mejor la zona donde me parecía que se encontraban las amenazas. El radar se ha recalibrado inmediatamente después de que Cyan dejara de mover el sistema y ha verificado los giroscopios. He vuelto a mirar en la dirección en la que me había parecido vislumbrar la amenaza, pero no he visto nada. Cyan me ha servido agua en la taza de la cantimplora. Me he preparado la cena, sentado a la manera india, con las gafas de visión nocturna levantadas hasta la frente. Cyan me ha preguntado de nuevo. ¿De qué te sirve ir escribiendo? ¿En qué te ayuda? Disculpa que vuelva a preguntártelo. No importa, Cyan. No me molesta que me lo preguntes. Es mucho mejor que hablar solo. En realidad, no sabía qué decirle, ni cómo responder a su pregunta, así que he empezado por el principio, y le he contado todo acerca de mi situación ventajosa y de cómo empezó todo. Le he dicho que me decidí a llevar un registro de lo que ocurría en mi vida porque tenía la sensación de que pasaba muy rápido, aunque todavía fuese relativamente joven en cuanto a edad. La última vez que hablé con mi abuela fue durante las vacaciones del año pasado. Era ya muy vieja y me encantaba hablar con ella y escuchar sus historias. Me dijo que cuanto más mayor se hace uno, más rápido pasa el tiempo, así que hay que hacer todo lo posible para que vaya más lento. El tiempo que pasamos aquí es finito, muchacho, me dijo. Se hacía mayor y yo, para mis adentros, pensaba que tal vez fuese la última vez que le veía. Terminamos la conversación con los recuerdos que yo tenía de mi bisabuela, su madre. Le dije a la abuela que recordaba que la bisabuela aún estaba muy lúcida pasados los 80 años, y me contaba que había atravesado las montañas entre Fort Smith y Fayetteville en un carromato, y que recordaba los tiempos en que los hombres entraban en las ciudades a caballo y llevaban la pistola al cinto.
Murió el verano después de contarme cómo había sido Arkansas en los viejos tiempos de la frontera. Me ha parecido que Sion lo entendía ya mejor. Ha comprendido que mi abuela quería que me tomase la vida con más calma, para que fuera consciente de la propia vida y del vivir. Creo que ponerlo por escrito es el único vínculo que aún conservo con lo que fui y con lo que ella fue. Sion me ha contado que echaba de menos sobre todo a su hermana. La última vez que se había comunicado con ella fue por correo electrónico, antes de que sucediera todo esto. Vivía en Pakistán con su marido y estaba embarazada. Sion iba a ser tío. Me ha sonreído al decirlo, y yo me he guardado mis pensamientos macabros y derrotistas, porque quiero que Sion conserve un recuerdo cálido de su familia. Después de la cena, Sion se ha quedado dormido, y espero que esté con sus seres queridos en sueños. Muy bien amigos, dejamos acá por el momento y francamente siento como una especie de envidia. Sí, ustedes dirán, ¿envidia de qué? La situación en la que se encuentran puede envidiarse, pero no es que envidio su situación, sino sus destrezas, porque yo creo que no podría durar ni 2 segundos en ese nuevo mundo. Creo que no, ni siquiera hubiese salido de mi casa. Y esta gente, nada, está por ahí, por el mundo, sobreviviendo y lo hacen bastante bien. Es verdad que tiene muchísima ayuda, ¿no? Porque les caen armas del cielo. Pero, bueno, nada, así sucede y tienen esa suerte de tener las habilidades, además, que complementan el armamento. Así que sí, la verdad es que es de alguna manera y también irónicamente una situación afortunada. Creo que muchas cosas son así en la vida, ¿no? Estamos en un momento en el que nos parece que no es muy apropiado, muy bueno, sin embargo estamos ahí sobreviviendo, estamos ahí poniendo todo de nosotros para poder lograr alguna meta, algún objetivo y todavía no perdimos, ese es el punto, todavía no perdimos, tenemos la habilidad de seguir en pie. Espero que les haya gustado este capítulo, fue un capítulo bastante técnico, pudimos aprender un poco sobre algunas armas, por ejemplo esta espectacular arma que tiene un radar y nada, ya con eso creo que están como un poco salvados parecería. Y bueno, igual estamos todavía rodeados del misterio de quién los está ayudando, ¿no? Los espero la próxima para seguir develando los misterios y ver si llegan al Hotel 23. Muchas gracias por haberme acompañado. No se olviden de dejar like, de suscribirse y comentar qué les pareció este capítulo.